Pero hay una realidad que se ha demostrado en los votos, que la oposición no ha negado, y es que la oposición disminuyó la cantidad de votos que obtuvo en esta elección con respecto a la última elección, que fue en las elecciones parlamentarias del 2015. Específicamente la oposición venezolana obtuvo 7.726.000 votos, y en las elecciones del pasado domingo obtuvo 4.983.000. Habiendo escuchado estas declaraciones, teniendo en cuenta estos datos, ¿qué es lo que realmente sucedió? ¿Hubo fraude en Venezuela? ¿La oposición obtuvo menos votos? Mira, esa pregunta, ¿qué sucedió realmente en Venezuela? Mira, eso no es una pregunta así fácil de responder, imagínate. Pero tratemos de desnudar el problema. Vamos a analizar algunas cosas. Primero, en principio, uno solamente compara elecciones que son comparables, me refiero. Uno compara las elecciones de gobernador con elecciones de gobernador. ¿Okay? Y efectivamente la abstención baja un poco con respecto a las elecciones pasadas de gobernador. El problema es que la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, se enfrenta a estas elecciones de gobernador con posiciones encontradas, o sea, con posiciones que van desde no se debe participar en un proceso donde el CNE no garantiza la transparencia, ¿okay?, a posiciones como que hay que votar de cualquier manera, aún sabiendo que las condiciones son desventajosas. Pero esas actitudes encontradas, esas posiciones encontradas estaban desde el inicio, desde que se plantearon las elecciones de gobernador, y efectivamente gran parte de la oposición asumimos se abstiene en estas elecciones de gobernador. Lo cierto es que los números, hasta ahora, el primer análisis que se puede hacer sobre las elecciones del domingo, la abstención no está favoreciendo particularmente a nadie. Me refiero, los números, cuando uno analiza los números de la abstención, vemos que la abstención más o menos se distribuye entre los 24 estados más o menos de manera similar, ¿ok? 20 estados era cuando yo era chiquita. El caso es que no hay por lo menos en los análisis previos que hemos estado haciendo, pues no hay ninguna ligación entre la abstención y la ganancia o pérdida de algunas gobernaciones, o por lo menos son los números gruesos, ¿no? Se decía que la abstención era un arma del gobierno. Sí, efectivamente. Como arma del gobierno, de alguna manera, pues se denunció que había sido promovida por este. Sí, efectivamente, pero los números no indican que particularmente la abstención haya dañado. Me refiero, en algunos estados donde gana los pocos estados que gana la oposición, también hubo abstención. Entonces quedaría descartado el impacto de la abstención en los resultados. No, para nada, no. Pero se podría hablar de abstención cuando tenemos una participación de un 61%. 61%, sí, por supuesto, claro. Cuando uno lo compara con elecciones de este nivel en otros países, la participación es mucho menor, hasta podría llegar hasta el 35%. Claro, en Venezuela quizás hay otra situación política en Venezuela. Primero a nosotros nos gusta votar. Sí. A nosotros entonces los podría hablar venezolanos. de una baja participación. Mira, el problema es que la participación por sí misma o la abstención por sí misma no es ni baja ni alta, es en comparación con otros procesos, claro. Me refiero. Y la abstención ha dado en Venezuela tantos brincos. Me refiero, la Asamblea Nacional la elección de la Asamblea Nacional tuvo una abstención bajísima, de apenas el 26%, pero la Asamblea Nacional Constituyente llega hasta el 60%. Entonces una abstención del 40%, bueno, mira, ahora hablando también me refiero, no es subir o bajar. Si llega la de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el 60%, ¿de dónde salen los más de 8 millones exactamente. de votos? Entonces, el problema porque aquí no agarraron 8 millones. Antes me refiero, cuando uno se enfrenta a esto de los números, tiene también que asumir que son números oficiales, me refiero. Los asumimos como los números que da no que son ciertos. Me refiero, no necesariamente reflejan, pudieran no reflejar
las verdaderas decisiones. Por ejemplo, los sondeos que se hicieron previos a las elecciones daban unas cifras totalmente distintas, y ciertamente, a pesar de que los estudios de opinión pública pueden tener un margen de error que está incluido en su cálculo, cuando uno hace análisis de encuestas de opinión pública, uno sabe que hay un cierto margen de error en los números que uno da. Pero lo cierto es que las diferencias entre esos números, entre esos resultados que daban las encuestas de opinión y la verdadera, los números que da el Consejo Nacional Electoral, pues hay una gran diferencia. Efectivamente, la abstención era un arma por parte del gobierno, me refiero a quien podía desfavorecer más la abstención, sobre todo es a la oposición, sobre todo teniendo una posición dividida frente a, ya desde antes se veía que parte de la oposición simplemente no iba a participar porque justamente sabía que nos íbamos a enfrentar a este tipo de irregularidades. Y efectivamente el CNE en eso, lejos de hacer correctivos, pues entonces insiste. Pero es que todo se enmarca además dentro de un proceso mucho más complejo con respecto a la credibilidad de los resultados electorales, porque añade a esto que era justamente la posición de los que no querían participar, era que efectivamente no había un registro electoral confiable, que había la posibilidad cierta de la doble cedulación y la triple y la cuádruple. Sí. Escuchamos denuncias que estaban votando con el carnet de la patria. Entonces, este tipo de irregularidades se sabía que podían suceder, y efectivamente ahora, ¿a quién le toca cantar fraude y denunciar e impugnar? Mira, eso efectivamente tiene que ser la propia mesa de la unidad con las, pruebas en la mano. Pero es difícil establecer pruebas porque la prueba del fraude no está básicamente en el manejo de los números, está en todos los procesos anteriores, preparatorios, este tipo de movimientos migratorios de los centros electorales y todas esas cosas. Yo quisiera hacer una pregunta. Ajá, dígame. ¿Podría la oposición cantar fraude o denunciar un fraude en el proceso de elección cuando la misma oposición sabía que iban a ocurrir estas inconsistencias? Exactamente, y esa era justamente la posición de los del sector de la oposición, que decía por qué participar en un proceso donde sabemos que puede haber este tipo de... Ahora, mira, le toca a la MUT hacer esa aclaratoria. También es cierto que lo ha debido hacer desde el primer momento, me refiero, de alguna manera, si tiene las pruebas y si tiene la certeza. Yo creo que es que el problema es que es mucho más general. La actuación del CNE en general, sí. Ahora, profesora, vista con desconfianza. Un segundo, Henry, y en relación a la pregunta de Héctor, claro que lo puede cantar y claro que puede impugnar. De hecho, el derecho venezolano le da las herramientas para hacerlo y creo que lo tienen que hacer. Creo que en todo caso, peor sería más bien convalidar por callar, ¿no? Como ya inclusive ha ocurrido en otros procesos. Bueno, en Venezuela hemos tenido algunos ejemplos en materia de impugnación de elecciones, sobre todo a partir de cuando se establecieron las elecciones de gobernadores y posteriormente las alcaldes, donde partidos políticos impugnaron, y en aquel tiempo el Consejo Electoral, Consejo Supremo Electoral, llegó a hacer fallos y decisiones a favor de estas personas que impugnaron. Sí. Eso ha ocurrido en la historia venezolana. No, porque hay todo en otros tiempos. Se supone que hay toda una instancia. Ahora, profesora, el chavismo está demostrando aquí que tiene 5 millones de electores aproximadamente, desde las elecciones parlamentarias y las actuales elecciones, las que ocurrieron ahorita de gobernadores.
Sí, hay 3 millones que no se sabe dónde están, según los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, esos son fantasmas. El chavismo ha demostrado que tiene 5 millones de electores, básicamente. Aparentemente. Según datos. Según datos. O personas que se sienten coercionadas, pero son 5 millones de voluntades. Pero son 5 millones de voluntades expresas. Ahora, la oposición ha venido en detrimento con respecto a una política de si vamos o no a elecciones, si vamos a elecciones o no vamos, y partidos políticos que dicen que a pesar de que postulen candidatos, ellos no estaban a favor de las elecciones, que me parece un tema de poca seriedad. Ahora, la oposición tiene que volver a captar a su elector natural. ¿Qué va a hacer Juan Pablo Guanipa? ¿Qué debe hacer? Porque además estamos frente a una situación terrible. Ya se están denunciando situaciones de actos de desmantelamiento de instalaciones de la gobernación, como ocurrió en otro momento, inclusive con el estado Táchira. El día de hoy el Consejo Legislativo de este estado ya no sé si es cierto o no es cierto, pero sí, obviamente hay que tomar los mayores portales de las noticias investigaciones. Eso no puede ser. Ya en los mayores portales de noticias venezolanos se encontraba la noticia reseñada, y el Consejo Legislativo del Estado Táchira ha juramentado a una persona distinta a Lady Gómez, que ha sido la persona increíble en el Estado. Todo es posible. Dentro de estas fallas en el Estado de Derecho que tenemos, todo es posible. Sí. ¿Qué debe hacer el gobernador electo? Es posible cuando no se vive en democracia. Cuando no se vive. Bueno, cuando la democracia tiene una calidad tan baja como la que estamos viviendo. Porque efectivamente hubo elecciones de gobernadores después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, elecciones que debieron haber sido hechas el año pasado. Sí. O sea, empezamos por el revocatorio debió en todo caso haber sido. O sea, y las propias elecciones han debido ser de gobernador han debido ser el año pasado. Entonces, esta laxitud con la que se cambian las normas y se hacen las cosas, pues es posible que los gobernadores electos de la oposición se enfrenten a la terrible realidad de ni siquiera poder asumir sus cargos, lo cual es doblemente terrible. Primero porque efectivamente son la voluntad popular, que es desconocida, y eso es catastrófico, pero por otra parte también en cuanto a su propia condición de gobernador electo, no tener ni siquiera la posibilidad de asumir. Pero ¿qué nos extraña, profesora, si los diputados de la Asamblea Nacional no han podido prácticamente ejercer sus funciones, o inclusive alcaldes electos popularmente han sido desconocidos sus mandatos, perseguidos? Además de perseguidos hasta por la propia sentencia de la Sala Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que, claro, obviamente la situación realmente es sumamente grave. Me refiero, en esto, y muchachos, yo me imagino que esto es una lección bien difícil de asimilar. Pero, en principio, el valor fundamental es la democracia, me refiero. ¿Cuál es el camino que tomamos para consolidar la democracia, para rescatar la democracia, para fortalecer la democracia? ¿Cuál es el camino principal? ¿Cuál es el medio que debemos utilizar? Si efectivamente los procesos electorales han estado teñidos y llenos de falta de transparencia, de este tipo de situaciones truculentas, pero ciertamente el camino de la democracia, ¿ves?, es el que no podemos perder. O sea, no podemos perder el camino a largo plazo. Ciertamente ahora la oposición se enfrenta pues a una situación muy desventajosa, sobre todo para los gobernadores electos. Pero lo cierto es que miremos hacia el futuro, o sea, ¿qué es lo que queremos para el futuro venezolano? Y una vía distinta a la vía institucional, aún con todos sus trucos, aún con toda su truculencia, una vía institucional, una vía electoral, es, desde mi punto de vista, y eso es lo que yo pienso, pues, es preferible a cualquier otra alternativa. Me refiero, no se puede ser democrático, no se puede ser democrático si utilizo vías distintas a la democracia. Si doy un golpe de Estado, no puedo ser democrático. Claro. Y yo creo que eso en este país está suficientemente demostrado.